Y vamos a abrir la palabra de Dios hoy y a manera de estudio bíblico hoy vamos a abrir en Hebreos, en el capítulo 10. Así todos atentos, Hebreos 10, desde el versículo 36 al 39 de la palabra de Dios hoy. Hebreos 10, 36 al 39. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, ¿podrían decir un poquito? Un poquito. Y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Oh, ¿cuántos dicen? Yo no me acuerdo haber leído ese texto antes. Oh, pero sí recordamos por lo menos, más el justo vivirá por la fe. Amén. Gloria a Dios. Y este es el capítulo 10 de Hebreos. Ya en el capítulo 11 de Hebreos tenemos el gran cuadro de honor de todos aquellos héroes de la fe, amén, mencionados en ese capítulo. Y simplemente quisiera utilizar como título en esta noche, aunque pueden ser muchos, quisiera utilizar: nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Y oremos una vez más. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, 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 gloria sea tu nombre, Señor. Oh, Señor, tu presencia está aquí tan real en esta noche, Señor. Es por tu misericordia, Señor, que tú estás aquí, que tú habitas en medio de la alabanza y de la adoración. Y aunque en este momento no estamos cantando, Señor, pero nuestros corazones están continuamente, Señor, elevando una melodía espiritual a tu presencia. Hay una alabanza, hay un gozo, hay una adoración, Señor, rendida delante de ti, Señor. Que aún aquí quietos y aún aquí callados, Señor, solamente oyendo tu voz. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche, Señor, oír tu voz. Señor, este texto que tú nos has dado, que pueda ser de ánimo, de fortalecimiento, de edificación, Señor, de corrección, de ayuda para cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que están viendo o verán la transmisión en el futuro. Yo te lo pido, Señor, úngenos. Necesitamos la poderosa unción de tu Espíritu Santo en esta noche, como siempre, y no podemos, Señor, hacer nada sin ella. Y a ti te daremos gloria, honra, alabanza por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso este texto, amén. Y sentí fuertemente la presencia del Señor cuando estaba en la casa y estaba leyendo este texto. Y esta fue la frase que resaltó allí, amén. Que esta pueda ser una declaración de todos nosotros, amén. Y es una declaración mía, aunque es una declaración aún bajo temor, amén. No es una declaración en presunción, ¿entienden? Sino que es una declaración aún con temor y con temblor, en el que dependemos totalmente del Señor para que esto no suceda, amén. Aquí tenemos una advertencia muy, muy fuerte. Todo el capítulo 10 de Hebreos es así, ¿no? Nos da todo tipo de consejos y amonestaciones y mandamientos y nos anima a seguir al Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y vemos que yo pienso que es el apóstol Pablo que escribió esta epístola, pero como sea quien haya escrito esta epístola, de todas maneras vemos el autor, que el Espíritu Santo, quien inspiró el texto, dándole al autor estas palabras para que estos creyentes, estos hebreos, no se volvieran a lo de antes. Que estos hebreos no volvieran a la vida antigua, aquello de lo cual el Señor milagrosamente y este Dios compasivo y misericordioso los había rescatado, los había levantado, los había libertado de la esclavitud, de la ley, del pecado, del mundo, del diablo.
Y siempre es la misma advertencia, que no volvamos nosotros al mismo yugo de esclavitud de donde ya el Señor nos rescató. El pueblo de Israel estaba cometiendo un pecado muy grande. Estos hebreos estaban cometiendo el grave pecado llamado adulterio espiritual. Escuche, espiritual. Cuando en los versículos anteriores a este, porque hay mucho que habla allí acerca de aquellos que vuelven al pecado, aquellos que continúan practicando el pecado diciendo ya no habrá más sacrificio para ellos. Ya el Señor Jesucristo no hará otra cosa, no añadirá alguna otra obra de su parte para redimir, para salvar, para perdonar a aquellos que no han aceptado o que rechazan lo que Él ya hizo. Sino que les espera a ellos una horrenda expectación de juicio. Y cuando dice las tremendas palabras, qué cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Este capítulo 10 de Hebreos es un capítulo fuerte, hermanos. Es un capítulo que pone a uno a temblar delante de un Dios poderoso. Dice un Dios vivo, oh, gloria a Dios. Y un Dios que uno debe temer. Y es un temor sano y es un temor santo. Es un temor saludable. Amén. Y entonces aquí anima a todos aquellos hebreos que estaban revirtiéndose hacia la ley. Ellos estaban considerando, aún ya algunos habían considerado, seriamente en volver a la ley de Moisés. Aún estaban practicando las diferentes leyes de la antigua economía. El Señor estaba diciéndoles aquí a través del escritor, no miren el templo. Y ellos lo que hacían es poner su mirada en el templo en sí mismo. Unos pocos años después de esta epístola, para el año 70, unos pocos años después, todo aquello donde ellos tenían puesta su mirada sería destruido completamente. El Señor mismo se los había dicho a los discípulos cuando Él estaba en la tierra, diciéndole, aquí no quedará piedra sobre piedra. Es decir, todo aquello que ustedes ven, que contemplan, toda esa religiosidad, todo aquello que ustedes añoran y aquello en lo que ustedes están enamorados, estaban enamorados de su religión, estaban enamorados de las diferentes actividades religiosas, estaban enamorados en sí del templo, de los sacrificios y de todas estas cosas que representaban exclusivamente a Cristo. El gran pecado era no en sí la ley, esa era la ley santa, justa y buena que el Señor le había dado a Moisés en el monte Sinaí. El problema era que ya Cristo había venido, ya Cristo había pagado el precio. Cristo era ya la realidad, la sustancia de todas estas sombras, de todos estos tipos. Ya no podían ahora revertirse a lo de antes. No podían ellos ahora buscar un cordero y llevarlo al templo. Oh, esta era una afrenta tan grande. Despreciaban lo real para volver a una sombra. ¡Qué terrible! Y pienso que la iglesia moderna es culpable de este pecado también. A veces mira una reliquia, a veces mira una cosa, una esfinge, una figura, una visualización, una iglesia misma, una denominación, un cartón de una membresía, alguna cosa en lo cual sentir que su salvación es segura. Y no hay mayor certeza ni seguridad de salvación fuera de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, la cual no vemos. Pero ahí está puesta nuestra seguridad y esperanza, así como le dijera el Señor a Moisés cuando el pueblo estaba por salir de Egipto, cuando vea la sangre, le dijo. Dijo, cuando yo vea vuestras obras. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. En el capítulo 12 de Éxodo,
Y el Señor estaba diciéndole a Moisés para que Moisés le dejara bien claro a todo el pueblo de Israel en ese entonces, ya casi a punto de salir de Egipto con las sandalias puestas, con sus niños preparados, con sus animales ya listos, todas sus pertenencias. Tomaran cordero, ese cordero debía ser rostizado, debía ser cocinado a fuego, representando el juicio de Dios que caería sobre el unigénito de Dios. Pan sin levadura, se acompañaría esa comida, esa última comida en Egipto, la última. Gloria a Dios. Esa sangre de ese animal debía ser totalmente retirada y con esa sangre deberían ellos pintar los linteles de cada una de las puertas de las casas de los israelitas. Es decir, que la protección de esas familias, del primer niño o niña que naciera en ese hogar, la protección de ese primogénito en cada uno de esos hogares israelitas sería protegido exclusivamente por la sangre que el ángel de la muerte a la noche pasaría y miraría y observaría cada una de las casas. No miraría al que estaba dentro. Diría, bueno, pero los que estaban adentro eran pecadores, ¿cierto? Los que estaban viviendo en cada una de esas casas eran pecadores todos, desde el mayor al menor. Sin embargo, no serían inspeccionadas las personas en sí, sino que sería inspeccionada la puerta de la vivienda. Todos debían estar adentro. No podían haber un israelita afuera en esa noche, no. Todos dentro de la casa. Habiendo participado de ese cordero, con pan sin levadura representando la humanidad perfecta de Cristo, sin pecado, con hierbas amargas, las hierbas amargas representando los padecimientos de la cruz. Oh, bendito Señor. Oh, Dios poderoso. Hay gran ignorancia en el pueblo de Dios, hermanos. Con internet, con YouTube, con Instagram, con Facebook, con todo y gran ignorancia. No se entiende. Se lee, pero no se entiende. Por eso, como leía en esta mañana, si alguno ha oído la radio, como el Señor le decía a Ezequiel, ve y habla. Son casa rebelde, les decía el Señor. Escuchen o dejen de escuchar, pero ve y háblales. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es que eran rebeldes? Así aquellos como en el tiempo de Ezequiel, unos 500 y pico de años antes de Cristo. Lo mismo cuando en el tiempo de Moisés, rebeldes. Lo mismo cuando en el tiempo que estamos ahora leyendo, rebeldes. Es la misma rebeldía en todos los tiempos. ¿Cuál era el problema? Desplazar el sacrificio de Cristo, la sangre, y colocar otra cosa en su lugar. Mis obras son mejores. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo aportar es mejor que lo que tú has hecho. Y aunque decimos, sí, lo que el Señor hizo fue lindo, pero necesita de algo más. Y vamos a un congreso de empoderamiento, como le dice, empoderamiento. Y el único que se está empoderando allí es el diablo de cristianos necios e ignorantes. Por eso, cuando dice aquí en el versículo 36, hay mucho. Porque os es necesaria la paciencia, le está diciendo aquí el Espíritu Santo a estos hebreos. En versículos anteriores también está el versículo que ustedes conocen. Dice, bueno, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Recuerdan? ¿Eso quién lo dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dijo.
nos es necesaria la paciencia. Estos hebreos estaban pasando por terrible persecución. Habían muchos que eran aprehendidos, eran llevados a las prisiones. Y cuando un judío se convertía al cristianismo, se convertía en un creyente, en un seguidor y en un discípulo de Cristo Jesús y profesaba a Cristo, ahí entonces se desataba el infierno para ese hermano, para esa hermana. Algunos perdían sus casas. Si uno estaba alquilando una propiedad y el dueño de la propiedad no era cristiano, venía y le decía, no, tienes que salir de aquí, ya no te puedo rentar más la casa. Los niños de aquel que se había convertido, ahora sus hijos debían ir a la escuela. Todo funcionaba en la sinagoga. Habían ya sea transacciones comerciales, escuela, todo funcionaba ahí. Ya no eran recibidos en la escuela los niños. Imagínense eso. Eran rechazados en todo lugar. Si había uno que se había convertido a Cristo y su empleador no era cristiano, ese era el primero que echaba. Entonces las necesidades económicas dentro del mismo pueblo de Dios empezaron a crecer. No sé, parece que no había ninguno predicando prosperidad justo en ese momento. Bueno, grandes necesidades. Pablo le pedía a Timoteo, le pedía al otro, recuerden por favor los que están en Jerusalén, recuerden, los pobres de Jerusalén. Se necesitan estas ofrendas. Otros estaban en la prisión, mismo Pablo en el pretorio. Y en las prisiones decía, no se olviden de los que están en prisiones. No está hablando de prisioneros como ahora, de criminales, de bandidos, de asesinos, de traficantes de droga. No está hablando de esos prisioneros, no. Está hablando de predicadores del evangelio. Vio qué diferente que es la cosa. Una cosa, bueno, no importa. Y entonces ir a visitar a un prisionero en ese momento era algo que reconfortaba mucho, que daba gran ánimo a aquellos creyentes que debido a que se habían convertido al Señor, ahora pasaban terrible persecución. Y algunos terminaban en prisión. Si era un hombre, ya dejaba de proporcionar y y mantener a su familia. Entonces quedaba la esposa con los hijos allí. O sea, piensen la situación apremiante y de gran miseria que estaban viviendo estos judíos en Jerusalén. Por otro lado, las mismas familias de aquellos que se convertían, si uno se convertía en la familia o varios se convertían en la familia, los mismos familiares los tenían como muertos. Si pasaba por la calle y lo veían, no lo miraban, no lo saludaban. Hasta hacían una especie de velorio de aquel que se convirtió considerándolo muerto. Si sabían de ese familiar convertido que se enfermara, no lo iban a visitar. Si sabían de ese familiar convertido, creyente, que se muriera, si fuera la presencia del Señor, no irían al entierro. Estoy hablando ese tipo de persecución. Entonces, posiblemente ninguno de nosotros ha pasado ni un pequeño grado de esa persecución así, de ese rechazo, de ese oprobio. En medio de esta situación, el Espíritu Santo les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cualquier día, la verdad que tenían bastante, tenían justificativos suficientes para no ir a las reuniones. Pues decían, no, que no quiero que me vean, porque si me ven, entonces a ver si me echan del trabajo, a ver si... Habían todo tipo de temores y entonces dice, no tengan temor. En ese espíritu, en ese entendimiento, es escrita este capítulo 10, por ejemplo. Y no vuelvan, por temor al hombre, no vuelvan a lo de antes. El gran pecado, el pecado voluntario del que hablan versículos anteriores,
no era en sí actos de pecado, no se refería en sí a actos de pecado, adulterio, fornicación, mentira, etcétera, 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 sino el pecado de abandonar la cruz para revertirse a la salvación por obras o la santificación por obras. Como muchos predicaban y decían, bueno, si tú quieres ser un cristiano completo, tienes que volver a cumplir el sábado, tienes que circuncidarte, circuncida a tu niño. ¿Ah? Entonces habían una cantidad de leyes que eran en un tiempo, que fueron por un tiempo, sí, pero ya había venido lo real. Ya Cristo había venido, Él había cumplido y Él cumplió toda ley para obtener justicia. Y la justicia mía y tuya es Él. No son nuestros propios actos, mi justicia es Cristo. Gloria a Dios. Entonces por eso dice, os es necesaria la paciencia. Uno de los componentes del fruto del Espíritu. Tenga paciencia. Ya verán su galardón. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, vivir una vida para hacer la voluntad de Dios. Y la mía, no, la tuya no importa, la de Él. Y que mi voluntad sea totalmente absorbida por la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que miremos la cruz de Cristo. Entonces dice, obtengáis la promesa. Está diciendo, si tú no haces la voluntad de Dios, no hay promesa. Pero al mismo tiempo está diciendo, tampoco tú pongas la mirada en el galardón, sino en el dador de los galardones. En el Señor mismo, en Él. Gloria a Dios, en Cristo. Dice, porque aún un poquito, dice. Ay, me encanta esto porque el Espíritu Santo le llama estos 2000 años. Ahora ya pasaron 2000 años de cuando el Espíritu Santo dijo un poquito. Ahora que será un poquitito, muy poco. Un pequeño poquito. Pero hace 2000 años el Espíritu Santo dijo, porque aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Hay algunos que, sí, quién sabe si vendrán. Como hoy se predica que no viene, porque o directamente no predican nada, lo cual es lo mismo, porque se predica de lo que se cree. Y si usted va a una iglesia y no predican sobre el arrebatamiento, bueno, si no predican en cuanto al arrebatamiento es porque no se cree. Porque nosotros confesamos con nuestra boca. Y lo que nosotros confesamos con nuestra boca es lo que estamos creyendo en el corazón. Y yo creo que aquel que dijo que vendría, vendrá. El arrebatamiento de la iglesia. Amén. El que ha de venir y no tardará. Alguno puede decir, pero ¿cómo? Si sí está tardando. No. Según el Espíritu Santo no tardará. No lo entiendo muy bien. No se preocupe, la fe lo cree. No tardará. Si el Espíritu Santo hace 2000 años dijo no tardará, creo que no debe quedar mucho tiempo ya. ¿Eh? ¿Usted es consciente de eso? En un abrir y cerrar de ojos, será tan rápido, no dará tiempo a nada. No podremos hacer una llamada telefónica, textearle algo, ay, mira que escuché la trompeta. No. Prepárate, repetite ahora. Nada. Ya lo que he hecho está. Como sea que estamos, estaremos. Como sea que nos encuentre, así es que será determinado. Por eso esta palabra es tan fuerte en el capítulo 10, porque habían hebreos que estaban revirtiéndose a confiar en la ley. Entonces ya estarían abandonando a Cristo. No puedes confiar en las dos cosas. O la confianza está en la ley
en las obras de la ley, en mi cumplimiento de esas obras, en ordenanzas, en estatutos, etcétera, etcétera, o la fe está puesta en Cristo, ya sea para mi salvación o para mi santificación. Y corrían el grave peligro de perder la fe completamente, retroceder. Por eso luego cuando dice, hermanos, mas el justo vivirá por fe. Esto por supuesto que proviene de Habacuc. Habacuc capítulo 2. El justo vivirá por la fe. Dios, Él es el que justifica. Él es el justo y el justificador. Gloria a Dios. Y Él hace justos a los injustos. Solamente Él puede hacer esto. Y Él lo hace no por los méritos del injusto, sino por los méritos del justo, de su Hijo amado, de su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, gloria a Dios. Vivirá por fe, no es por vista, es por la fe. Oh, gloria a Dios. Luego cuando vamos al próximo capítulo, entendemos aún mucho mejor ese énfasis que da el Señor en esta palabra, que tú no puedes vivir para el Señor por medios carnales, por vista, es decir, los sentidos, por los sentidos. Ven a tener una experiencia. No, la palabra no, dice no, ven y cree. Como dice el pastor, no sé si te dijo esa historia cuando él estuvo ahí en Cuba en la iglesia mía ya. Y el pastor José dice, cuando el Señor me llamó me dijo, firma acá. Él lo cuenta mejor. ¿Cómo que firma acá? Sí, firma ahí. El resto ahí lo verás en el camino. En blanco. Amén. Abraham le dijo, salte y ve a la tierra. Te la iré mostrando en el camino ahí. O sea que es por fe, no es por vista. ¿Pero dónde iré? ¿Cómo se llama? No tenemos los detalles. Tenemos una palabra y tenemos una promesa. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, que es la sustancia de lo que se espera. ¿De qué hablaba ese versículo? Ese versículo no estaba hablando, la fe es la certeza de lo que se espera. Carro, espero. De la fe es la certeza, visualizo. No. No está hablando de eso, está hablando de Cristo. Esa palabra estaba hablando específicamente de la venida del Mesías. De eso está hablando ese versículo. La fe es la certeza, la sustancia de lo que se espera. Se estaba esperando al Redentor. La convicción, la seguridad de lo que todavía no podía verse. De lo que Abraham saludaba de lejos y veía mi día y se regocijaba, dice la palabra del Señor. Jesús dijo. ¿Cómo él podía regocijarse si no vio, pero creyó y fue justificado? Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y bueno, tú no hemos visto la Nueva Jerusalén. No hemos visto todavía tantas cosas que la palabra dice de las que pasaron y de las que todavía están por acontecer. La fe lo cree, lo recibe. Oh, gloria a Dios. Por eso es la certeza de lo que se espera. Se espera. Cristo vendrá, lo dice, un poquito, pero Él vendrá. Se espera. Es la convicción. Tengo una seguridad, una certeza de lo que todavía no veo, pero lo veré. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces cuando dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Estas son las palabras de Dios mismo. Si retrocediere. Si vuelve a lo de antes, está diciendo, hermanos,
Está hablándole a aquellos hebreos que estaban revirtiéndose a la obediencia a la ley, a los sacrificios, al templo, la mirada puesta en el templo, en las cosas del templo, en el mobiliario del templo. Y perdieron de vista a Cristo ahora otra vez cuando ellos le habían recibido. Pero como se metían falsos maestros, diciéndoles, no, ustedes no tienen que cumplir así, tienen que cumplir así, tienen que ir aquí, tienen que ir allá. Necesitan una palabra profética, el manto profético, necesitan la... Y estaban retrocediendo. Pensaban que estaban avanzando. No, porque somos los conquistadores y porque ahora vamos a ganar para Cristo, que corre para Cristo, el mundo para Cristo. O sea, las ínfulas son de gran conquista, de gran victoria. Ellos se sentían así. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo, no, están retrocediendo. Y hay un gran engaño. Yo veo personas que en iglesias que a simple vista, para el ojo carnal, no espiritual, están avanzando. Están avanzando, las grandes conquistas, el empoderamiento y la profecía y esto y lo otro y aquello. Y saltan y gritan y hablan y profesan no sé cuántos milagros y cuántas cosas, en fin. Pero cuando uno hace un resumen de todo, el mensaje es otra cosa. Están retrocediendo. Entonces por eso vemos que Dios estaba entristecido y el Espíritu Santo contristado por la pérdida de la confianza de los creyentes en este momento, por lo que son puestos en la categoría de incrédulos. Que si retrocedieres, dice, Dios dice, no agradará a mi alma. Y sabemos que por Hebreos 11:6, cuando dice la palabra, dice que por fe solamente podemos agradar a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y cuando Dios dice, no se agradará mi alma del que retrocede. Es decir, aquel que pone su fe en otra cosa fuera de Jesucristo y esté crucificado. Amén. Eso es lo que está hablando aquí este texto. La fe es lo que es requerido de todo hombre. La fe debe estar exclusivamente en el Señor Jesucristo. No debe estar en Cristo más alguna otra cosa. Esto debe ser muy bien entendido por cada uno de nosotros. Eso te va a traer todo tipo de problemas. Sino en Cristo solamente. No es en Cristo y en mí. No distribuimos la fe en varias cosas, a ver a qué le pegamos, a ver alguna me funcionará. No, es exclusivamente en Él, la fuente de poder. Y este es uno de los mayores problemas en lo que respecta a la humanidad. Tratan de creer en Cristo más en su iglesia. Estos hebreos tenían su fe puesta en el templo. Ay, el templo. Hasta los discípulos adoraban el templo. Ay, Señor, ¿has visto qué lindo? Decimos, qué lindo el templo, hermoso. Los pisos, el mármol, las columnas. Oh, qué hermoso. Los grandes querubines con sus alas gigantescas de un lado al otro. El Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra acá. Nada quedará. ¿Cómo? Ay, Señor, ¿cómo dices esto tú? Mira todo lo que te hemos hecho, todo lo que hemos preparado para que entonces tú vengas. No, yo no habito en templos hechos por manos de hombre. Si alguien quiere mi presencia, tiene que ser un vaso de barro. Un vaso de barro no es nada. Barro. Eso es lo que el Señor dice que somos, barro.
No dice oro, plata, piedras preciosas. No, no. Él nos redimió con algo mayor a la plata, a las piedras preciosas, su preciosa sangre. Pero nosotros, barro. Oh, bendito sea su nombre. El único valor de ese barro es el contenido nomás. Lo único que lo hace valioso, atractivo, bello, es el contenido de ese vaso de barro, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios allí. Gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre, hermanos. Por eso es que la fe debe estar exclusivamente en el Hijo de Dios y lo que el Hijo de Dios hizo, Él, en la cruz. Algo en lo que usted y yo no le ayudamos. Y tampoco le podemos ayudar hoy. Sin embargo, por su misericordia, el Señor nos permite participar en su gran obra. Instrumentos nada más. Gloria a Dios. Entonces, el añadir cualquier otra cosa a nuestra fe en Cristo hace nula tal fe. Lo que significa que Dios no honrará tal cosa, no honrará tal fe, no se agradará mi alma. Sea sincero, piense, ¿usted cree que el Señor, el alma de Dios, se está agradando de lo que sucede en la mayoría de las iglesias en el mundo? El Señor los está considerando a muchos como estos que retroceden. Ya retrocedieron, pero todavía el engaño es tan grande que creen que no. Algunos volverán. Quiero que sepa, algunos, sí, algunos volverán al camino de la fe. Gloria a Dios. Pero muchos no. Y esta es la razón por la cual muchos andan muy orgullosos caminando en los pasillos de sus grandes iglesias, uniéndose a iglesias, denominaciones, haciendo grandes obras, pensando que todo esto les permite la entrada, les permite la salvación. Su fe está en la iglesia, en la membresía, en la participación, en la actividad que realizan, en lo que sea. Pero el Señor dice, no se agradará a mi alma. Están retrocediendo, así como estos hebreos. Por eso cuando nosotros decimos fe en Cristo, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Fe en qué? Pregúntale. Bueno, yo tengo fe en Dios. ¿Y qué quieres decir cuando tú tienes fe en Dios? Bueno, que tengo fe en la palabra. ¿Y qué significa tener fe en la palabra? ¿De qué habla la palabra? La palabra habla de una historia, que es la historia de la cruz de Jesús. Y entonces no podemos nosotros llegar a Dios jamás si no es por Cristo. ¿Y cómo vamos a llegar a Cristo si no es por la cruz? Si no es por su sacrificio. Y para esto debemos negarnos a nosotros mismos primero. Como el Señor Jesucristo dijo, quien sea que quiera venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces estos hebreos dijeron, ay sí, soy salvo, creo en Cristo. No es que no creían en Cristo en sí, pero ahora ellos estaban buscando una purificación, una santidad, por medio de las mismas obras que ya se supone que habían terminado, habían concluido. Ya Cristo había cumplido todo esto. Y ellos tenían su fe todavía en ese sistema. Ellos, era como lo que decía anteriormente, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. El Señor dijo, cuando vean la sangre, ahí es que pasaré de vosotros. No importaba cuán bien hubieran cocinado y rostizado el cordero, qué linda estuviera la mesa puesta en la casa, el mantel, los platos. Tuvieron unas lindas velas allí, muy decorado y adornado. No.
Ay, no había ninguno que pudiera jactarse. Miren qué bien que me quedó el cordero. Oh, miren que las horas que pasé en cocinar este pan sin levadura. Qué lindo me quedó. Me quedó de revista hermoso. No había jactancia en el hecho de ellos preparar estos alimentos. ¿Entienden? Tampoco aquel en el tabernáculo, aquel oferente que llevaría ese cordero para ser sacrificado para el perdón de su pecado, puede decir, ay, mire, qué lindo el cordero que llevé. Ese lo elegí yo. Elegí el mejor. Miren qué linda la cuerda que le puse en el cuello para llevarle. No podían jactarse de ninguna actividad en sí, sino la sangre de ese animal, nada más. No era inspeccionado el oferente, no eran considerados los pecados del oferente, pero ya se sabía qué pecado había. Eso no era nuevo. El que era inspeccionado minuciosamente era el cordero. ¿Vio esto? El cordero era revisado por ese sacerdote. Y si encontraban cualquier mancha, cualquier decoloración, cualquier defecto, era puesto de lado y tenían que buscar otro. ¿Por qué no inspeccionaban al hombre ahí? No. Ya sabemos que Cristo vino a salvar a pecadores. Pecadores todos, porque todos, dice, pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Mas el alma que pecare, esa morirá. No dice cuánto pecó, cuántas veces pecó, qué día pecó, con quién pecó. El alma que pecare morirá. Está hablando de una muerte espiritual, claro, y también física, que es consecuencia del pecado, ¿no? La enfermedad y la muerte física, en fin. Entonces vemos cómo solamente a través de toda la Biblia lo destacado es la sangre. Y siempre lo mismo. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Corazones circuncidados. La circuncisión ya no es hecha de mano. No es ya más con una piedra afilada. Ya no es separado el prepucio, no hay necesidad. Eso representaba la circuncisión del corazón, la carne separada. Oh, gloria a Dios, el viejo hombre. Para que el nuevo hombre tomara lugar, que es la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo viviendo y morando en nosotros. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa que es esta palabra. Entonces, vea esto. Muchos creyentes piensan que uno se acerca más a Dios. Empezó el año, dijimos, ay, me quiero acercar más al Señor. Yo quiero. ¿Usted también pensó así? Yo creo que sí. Hay algunos que se quedaron quietos en la casa y están viendo. Amén. Pero también han resuelto. Y es bueno, es una resolución que debemos hacer. Todos los días, no al principio de un año nada más. Yo quiero estar más cerca. Más cerca del amén. Ese himno, hermanita Mercedes, ay, un día lo tendría que cantar, a ver, que dice, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Se llama Tuyo soy Señor. El himno, no sé, de 200 y algo por ahí. Gloria a Dios. Amén. Y anhelamos estar más cerca del Señor. Pero en realidad lo estamos. Y lo estamos por la fe nada más, ¿saben? Estamos cerca del Señor por la fe únicamente, pero mayormente nosotros
nuestra idea es, estoy más cerca de Él cuando estoy haciendo ciertas actividades espirituales, ¿sí o no? Estoy en la iglesia, estoy en el culto, estoy en el culto de oración, voy a esto, leo la Biblia. Y confundimos actividades espirituales con estar cerca del Señor. Y aunque estas actividades espirituales las hacen y realiza todo buen creyente, claro, como hoy mismo, pero sin la fe en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, son solamente actividades, pero no tienen valor, porque la motivación es otra. La fe está puesta en la actividad en sí misma. Entonces pensamos que involucrarnos en algún tipo de actividad espiritual, eso nos acerca al Señor. La actividad es buena y por supuesto nos va a bendecir, claro que sí nos va a bendecir. Y cada creyente debe hacerla, ¿no? Pero decimos, bueno, estas actividades me van a dar victoria sobre este pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, y el diablo va a ver que yo estoy leyendo y que leí la Biblia todo el año y entonces no me va a atacar. No es a mayor actividad, mayor victoria, sino que es la fe como un granito de mostaza. Ay, tienes que tener gran fe. No. Yo le creo al Señor por cosas grandes. Sé que mi Dios es un Dios grande, pero no considero mi fe. La fe va en aumento, sí, pero aunque sea como un granito de mostaza. Eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos. No es la cantidad, es la calidad de fe. Es donde está colocada la fe, surte el efecto. Aún de trasladar un monte de aquí a aquí. Pero entonces hay algo que no estamos entendiendo. Decimos, bueno, tengo que tener una fe grande, pero ¿cómo puedo tener fe grande? No es la fe grande. El Señor sabe que quizás nuestra fe no pueda llegar más a un granito de mostaza. El Señor sabe un pequeño grano de mostaza, pero ese grano de mostaza, cuando es plantado, se convierte en un gran árbol, enorme, grande, frondoso. O sea que la fe sí puede ir en aumento, pero tiene que estar, ¿por qué? Porque hay poder, pero tiene que ser una fe sola, una fe exclusiva en el Calvario. Gloria a Dios, de donde procede todo poder. Y el poder es inherente al Espíritu Santo, que Él es el que obra en mi vida y el que hace todas las cosas. Todo lo hace el Espíritu Santo. Aquí en la tierra, todo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el pastor presidente. El Espíritu Santo, Él es el supervisor. Él es el director. Aquí en la tierra el Espíritu Santo es el que lo hace. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber a vosotros. Y yo quiero poder disponer de mí esa fe como un grano de mostaza, pero puesta en el lugar correcto, para que entonces el Espíritu Santo pueda tomar de Cristo todo y hacerlo real a mi vida, trasladar a mi vida todos los beneficios y todas las victorias de lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Y lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario es lo que dice en Colosenses en el capítulo 2. Cuando dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal y la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que Él hizo en relación a la ley. En cuanto a la ley que nosotros quebrantamos, la ley, los decretos están en nuestra contra. Y la ley está en nuestra contra por la sencilla razón que no podemos nosotros obedecerla. ¿Qué hizo el Señor? Dice que Él la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando, en cuanto a Satanás, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. El diablo pasó vergüenza. Todos sus secuaces pasaron vergüenza. Y esto lo hizo, allí como dice, triunfando. Oh, gloria a Dios. Triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo entendía esto. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí estaba el triunfo. Sobre la ley en mi contra, sobre el pecado, el mundo y el diablo. Oh, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Dice, y despojando a los principados, luego 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Por qué? Porque estaban ellos poniendo su fe en todas estas, rituales y ceremonias. Tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, no puedes, no manejes, no toques, no mires. No. Bueno, las leyes que sean, pero como sea está la iglesia llena. Y de esas leyes ponen otras nuevas para poder obedecerlas que no pueden, y estas para que les ayude a cumplir estas otras también. Y las van cambiando, ¿vieron? ¿Por qué van cambiando? Porque se gastan con el tiempo. ¿Cómo? Escribió Pablo la carta a los Corintios. Se gastan con el tiempo. Hay que hacer nuevas, otras nuevas. Por eso vemos y decimos, ay, mira, esta le cambian, le sacan un poco acá y ahora lo llaman así, al movimiento tal o al método tal o al no sé qué. Porque se gastan. Lo único que no se gasta es la cruz. Porque siempre funciona para aquellos cuya fe la tienen fundamentada allí solamente. Y mire, esta va a ser una situación que la vamos nosotros a vivir hasta el último respiro o que Cristo venga en el arrebatamiento. La fe nuestra siendo corregida constantemente hasta que solamente podamos ver a Cristo Jesús exaltado, poderoso, y no veamos más nada. Por eso es que la palabra del Señor dice mismo Hebreo en el capítulo 3, dice, considerad al apóstol. Fijen la mirada en el apóstol. ¿Quién? ¿Cuál? Cristo. Por eso es que también dice la palabra, puestos los ojos. En Cristo, el autor y el consumador de mi fe, el que cumple todo esto. Él lo empezó, Él lo lleva a su cumplimiento. Oh, gloria sea el nombre del Señor. La palabra es muy sencilla, no hay nada nuevo, no hay ninguna, gran revelación, pero aún de esta sencillez y de la simplicidad del Evangelio mismo, es algo de lo cual nosotros necesitamos tener una revelación de lo que ya está escrito. Porque todavía queda un camino a recorrer. No sabemos cuánto tiempo más. Pero hasta que suene esa trompeta o hasta que nosotros tengamos que dar cuenta al Señor, vamos a tener que dar cuenta de nuestra fe y vamos a ser juzgados nosotros por la palabra de Dios. Esta va a ser la manera en la cual vamos a ser juzgados. El Señor estaba hablando de estos hebreos, diciendo de ellos que
los consideraba ya como incrédulos. Por eso termina el texto en el 39 diciendo, pero nosotros, dice allí el autor, con gran decisión, con gran determinación y con gran fe, circunstancias, persecución, oprobios, faltas, muertes, enfermedades, todo lo que sea, pero aún así, el mismo Pablo, quien yo creo que escribió esto, con todas las persecuciones y todos los oprobios y dificultades que él pasó, él podía decir, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el retroceder significa que es retroceder para perderse eternamente, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que el Señor preserva nuestra alma hasta el final, hasta cuando nos reunamos con Él en gloria. ¿Y cuántos pueden decir en esta noche, hermanos, ya poniéndonos de pie? Pero nosotros, amén, dígale al hermano, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea a su nombre.